Bueno, gente, creo que esta sería la parte 3 del video de poniendo arreglamento tiraje de termo. Ya obviamente, como ven, pasó el caño, conecta en forma eficiente abajo, quedó muy bien. Saqué el lugar donde tenía que romper mediante la fórmula del triángulo escaleno. Bueno, también podría haber agujereado para arriba, como dije, pero la agujereadora que traje es chiquita y no se bancaba la toma, así que me pegaba en una viga y no podía. Con la fórmula del triángulo escaleno, una escuadra, bueno, a la antigua escuela lo logré pasar perfecto. Ahora les voy a mostrar abajo cómo conecta, a ver si no se va de foco porque con la claridad no veo nada. Tengo que sellar, bueno, con sellador de alta temperatura las uniones, si bien ahí no hay pérdidas ni nada, pero por reglamento es así, hay que sellarlo. Así que bueno, ahora me voy a dar a la tarea de hacer eso y terminar de rematar a los 4 vientos este tiraje, y después lo voy a hormigonar como corresponde para que obviamente no haya filtraciones, dado que cuando uno hace este tipo de tareas tiene que tener cuidado de no perjudicar al cliente en lo que sería la impermeabilización de la casa, ¿no? Pero créanme que comunicar de todas maneras este caño, que es el tiraje existente, es de PVC, o sea que no corresponde, hubiese estado rebotada la instalación en forma automática, o sea, tiene que ser material incombustible, eso no corresponde. Así que bueno, voy a armar lo voy a hacer rematar a los 4 vientos, como dije, le voy a poner el sombrerete correspondiente, lo voy a sellar con sellador para alta temperatura, pasándolo en limpio. Así que ahora les voy a mostrar cómo encaja abajo en el termo. Bueno, acá tenemos el detalle de cómo conecta derechito y quedó satisfactorio. Ahora voy a sellar esa unión, voy a desarmar y voy a armar todo selladito y ya estaríamos en condiciones de hormigonar y hacer la parte 4. Después le desarrollaré la rejilla ahí arriba, la superior, la inferior ahí, eso lo haré mañana. Y para la cocina, que es otra bolilla, también voy a hacer la rejilla superior que se necesita en esta pared. Pero bueno, parte 4 de poniendo arreglamento tiraje de termo. Este obviamente ya no va. Bueno, ahora lo voy a cortar con herramientas adecuadas. Pero bueno, una lástima porque esto vale una plata. Incluso han hecho una reducción ahí. No se puede reducir lo que es tirajes, eso ténganlo en cuenta siempre. Siempre hay que ventilar con el diámetro correspondiente al artefacto. O sea, no, si esto fuese 4 pulgadas, no se puede poner una cupla de 4 a 3 y salir. Tiene que descargar con el diámetro del artefacto. Sigan bien.